Ya sabemos que nuestros pacientes pues, son pacientes especiales, pero hay que tener en cuenta que la retirada pues, reduce las recidivas, evita que tengamos bacteriemias y fungemias persistentes y además previene el desarrollo de otros focos de infección. ¿Cuándo se debe retirar? Pues tenemos que tener claro que si no necesitamos el catéter, en catéteres de corta duración, en caso de shock, sepsis, en caso de no mejora o empeora tras 48-72 horas de tratamiento adecuado, y si desarrollan complicaciones en estos pacientes, no debemos intentar conservar el tratamiento, el catéter. ¿Vale? Y ante determinados gérmenes, como pueden ser la cándida, bacterias multiresistentes, micobacterias, bacilos cereus y estafilococo aureus, este último, porque la tasa de recidiva es muy alta, pues no debemos intentar tampoco conservar el catéter, así como si tenemos la recidiva por el mismo microorganismo. También tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes en que decidamos conservar el catéter debemos ser capaces de repetir los cultivos, realizar una observación estrecha y se debe optar solo en aquellos pacientes en los que el recambio es tan difícil que justifique el alto riesgo de fracasos en pacientes que están estables y que no tienen complicaciones, y debemos retirarlos si no mejora, desarrollan complicaciones o en los hemocultivos de control vuelve a tener bacteriemia. En las recomendaciones de la CEIN, que salieron en el año 2018, pues dice que se puede se puede conservar el catéter, pero en este caso siempre se debe hacer un tratamiento sistémico asociado con sellados. El sellado va a conseguir que se reduzca la tasa de fracasos, actúa sobre el biofilm y está descrito para múltiples antibióticos en concentraciones completamente diferentes. Yo hasta ahora, con todos los antibióticos que lo he intentado, siempre he encontrado algún artículo que me facilitaba las dosis y las concentraciones más óptimas. Este es un ejemplo de todas las posibilidades de sellado que hay, de las distintas concentraciones que están referenciadas en la literatura. Como muchos ya saben, consiste en introducir una concentración elevada de antibiótico con heparina dentro de las luces del catéter, y eso se mantiene durante días o horas. Esto implica que durante un periodo de tiempo en el que esté el sellado, pues no se puede utilizar el catéter, y solo se puede hacer en general en microorganismos de baja virulencia, y no existe ningún consenso en qué antibióticos es el mejor y a qué concentraciones. Este es un estudio randomizado, multicéntrico, ciego, es uno de los pocos que existen en la literatura, en el que analizan 44 catéteres de larga duración, tiene dos ramas, una de sellado y otra con placebo. El sellado parece que disminuye el riesgo de fracaso y también el riesgo de recurrencia. Sin embargo, este estudio, que tiene un diseño fantástico, pues se tuvo que parar tras 30 meses de análisis, porque no llegaban a alcanzar el tamaño mostrar que habían estimado, que eran 180 casos, solo pudieron alcanzar 44, porque no conseguían reclutar pacientes porque no cumplían los criterios de inclusión. Este es otro estudio. Ya a partir de ahora los estudios que les voy a comentar son estudios con una calidad muchísimo peor. Pues es un estudio unicéntrico, aquí hecho en España, en Barcelona. Tiene una parte prospectiva y otra retrospectiva. Incluyen 115 episodios de infecciones en relación con el catéter, y consiguen un éxito con el tratamiento, con el sellado, de un 82%. ¿Vale? Con lo cual, y el éxito es muy similar en microorganismos gram positivos y gram negativos. Este es uno de los pilares de las recomendaciones de los sellados de antibióticos. Es un metaanálisis, una revisión sistemática, incluye 8 estudios, 396 pacientes, todos ellos con catéteres de larga duración, que incluye algún dato pediátrico, y sellados con etanol. Lo que hacen es buscar estudios en los que se comparan los sellados con la administración de antibioterapia exclusivamente. Sin embargo, es un metaanálisis que tiene muy mala calidad. Los estudios son muy diferentes entre ellos en cuanto a las características y tipo de pacientes, tipo de sellados y las características de los estudios. Aún así, en casi un 60% son infecciones por gram positivos, y ven que la combinación con los sellados es superior a la antibiótica exclusiva.
Otro de los documentos, 46 episodios, ni siquiera hace un análisis. Este estudio publicado recientemente está en la India y incluye 24 infecciones en pacientes progenitores de trasplante de médula ósea y igual. ¿Qué pasa en pediatría? Pues esta diapositiva, que la tenía hecha de otras diapositivas, antes decía, no hay datos en pediatría. Ahora la he cambiado porque hay muy pocos datos en pediatría porque han salido algunos estudios. Este es un estudio que se publica, que está hecho en Pakistán, que incluye 9 niños y, bueno, parece que en estos 9 niños, pues en 7 funciona porque conservan el catéter. Y este es otro que está publicado también en el año 2019 en Turquía, que son niños oncológicos y con alteraciones inmunológicas, y en los 42 pacientes en los que hacen sellado y tratamiento sistémico, pues pueden conservar el catéter 32. Entonces, este editorial me ha parecido muy revelador para responder a esta pregunta. Pues sí, los sellados son una esperanza en el tratamiento de las infecciones en relación con el catéter en los pacientes que tienen sobre todo dispositivos permanentes, pero de momento no hay muchos datos que aporten estas recomendaciones. Luego, por último, la pregunta que yo me he hecho: ¿existe alguna medida eficaz que en unidades con alta incidencia de infección nos vaya a ayudar? Pues las últimas recomendaciones que se han publicado respecto a prevención, pues estas son las 5 medidas que recomiendan: pues los catéteres impregnados, los apósitos o almohadillas con clorexidina, conectores con antiséptico, catéteres umbilicales impregnados en plata y los sellados con antimicrobianos, etanol o tauridina. No se debe utilizar de modo sistemático, solo en unidades con alta tasa de infección y en pacientes con accesos venosos limitados. Los catéteres impregnados, este es un metaanálisis, una revisión de la Cochrane, que parece que utilizar antibióticos impregnados reducen el riesgo de infección, si bien no existe una disminución en el riesgo de sepsis y mortalidad. Analizándolo por subgrupos, el descenso es más significativo en unidades de críticos que en unidades hematológicas o en pacientes que están recibiendo nutrición parenteral. Esto es un estudio que está realizado en niños, es un catéter con minoxidilina y rifampicina y parece que sí que reducen el riesgo de bacteriemia. Este otro también es en población pediátrica y cuando introducen la utilización de catéteres impregnados en la unidad, además de otras medidas para mejorar la tasa de infección, pues consiguen reducir la incidencia. Y por último, este otro que es muy parecido, en otra unidad en la que detectan que tienen mucha incidencia de infección en relación con el catéter, introducir catéteres impregnados consigue disminuir. No disminuye la incidencia en la infección, pero sí alarga el tiempo en que desarrollan las infecciones. Otra de las posibilidades para hacer sellados de los catéteres es realizar sellados en los catéteres con antibióticos o antimicrobianos. A día de hoy son 2 los compuestos que se pueden utilizar, la tauridina y el etanol. El etanol en el momento actual, pues a pesar de que parece que reduce la incidencia de infecciones, no está recomendado, está en desuso por sus efectos adversos, ¿vale? Es eficaz, pero tiene muchos efectos adversos como pueden ser náuseas, vómitos, mareos, alteraciones del gusto. Esta es una reacción sistemática en que se revisan los efectos adversos de este sellado, y desde alteraciones en los catéteres, microfracturas, hasta precipitación de proteínas, oclusión de los catéteres y alteración de la función hepática. La tauridina, que a día de hoy es lo más recomendado como prevención con sellados, es un antimicrobiano que no es tóxico y que a día de hoy no se han descrito resistencias, es activo frente a gram positivos y gram negativos, evita la adherencia de las bacterias a la pared de los catéteres y previene la formación del biofilm. Este es un metaanálisis que demuestra su eficacia en una serie muy amplia de pacientes. Este es un metaanálisis que se realiza, son pocos estudios, 4 estudios, pero se realiza en población pediátrica en el que disminuye el riesgo de modo significativo. Y bueno, estos ya son
son más datos en los que diferentes series pediátricas, que en este caso, a diferencia de todas las preguntas anteriores, sí que hay datos en pediatría y todas confirman lo mismo, un descenso de la tasa de infecciones en medios con alta tasa de infección tras la introducción de los sellados con taurolidina en pacientes pediátricos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería que sí, que se pueden utilizar catéteres impregnados, especialmente en unidades de cuidados intensivos, en catéteres venosos centrales temporales, y sellados profilácticos pues en otro tipo de unidades, como pueden ser oncomatológicas o nutrición parenteral, para prevenir la infección en catéteres implantados o tunelizados, pero que nunca se deben utilizar de modo universal en todos los pacientes. Y bueno, esto es lo que les quería comentar. Muy bien. Muchas gracias, Mar. Creo que vamos a pasar directamente a la presentación de Anabel Piqueras y al final revisaremos las preguntas de las personas que nos atienden. Cuando quieras, Anabel. Gracias. Sí, tiene que activar su micro. Activo el micro, pero... Ahora, ya está, perfecto. Perfecto, doctora Piqueras. Pero no encuentro las diapositivas. Ah, archivos, vale. En archivos, ¿dónde lo tengo que buscar? Tiene que tener la presentación ya abierta y luego, eso es, compartir ahí, fenomenal. Y ahora tiene que abrir tiene que abrir su presentación en su ordenador. A ver. Un momento. Vale, ¿se ve ya? Sí, si lo puede poner a pantalla completa, por favor. Vale. Fenomenal. Bueno, pues yo voy a hablar de las infecciones en pacientes portadores de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Antes que nada, quiero dar las gracias a la organización por esta invitación al primer encuentro digital. Conflictos de intereses ningunos, y las preguntas que nos hemos hecho es, por un lado, ¿ha cambiado la epidemiología de la infección de la derivación ventrículo-peritoneal? Y la respuesta es que es incierto, porque no existe una definición estándar. Así, la incidencia varía de un 3 a un 35%, aunque generalmente se piensa que está entre un 5 y un 15%. La incidencia sí que ha disminuido en el pasado reciente, porque actualmente se hacen más ventriculostomías endoscópicas del tercer ventrículo en pacientes seleccionados. También porque hay protocolos estandarizados quirúrgicos más estrictos y por una mejor comprensión de la fisiopatología. Existen 4 mecanismos relacionados con la infección de la derivación, y el primero y el más importante y más frecuente es la colonización de la derivación en el momento de la cirugía. Ello se basa en que el 90% de las infecciones ocurren en los primeros 6 meses, por microorganismos que son comensales de la piel. También está la infección ascendente, que sería cuando el catéter perfora el intestino y generalmente es por gram negativos. Las especies de estafilococos, sobre todo los estafilococos coagulasa negativos y staph representan 2/3 de las infecciones. Y el microorganismo más común aislado en cultivos aeróbicos es el Staph epidermidis. En los últimos tiempos se viene hablando de un aumento de la prevalencia de difteroides. Generalmente es el Cutibacterium agnes, anteriormente conocido como Propionibacterium. Es posible que no haya un aumento de la incidencia, y lo que ocurre es que se utilizan mejores técnicas de cultivo, esto es, cultivos más prolongados y anaeróbicos. El inóculo bacteriano para producir la infección es muy bajo, menor de 100 unidades formadoras de colonias. Entonces, debe haber una alteración en las defensas locales para permitir que tan poco número de bacterias y tan poco virulentas sean capaces de producir una infección. Los neutrófilos que rodean al cuerpo extraño se sabe que tienen disminuida la actividad fagocítica y bactericida.
Entonces, las bacterias fagocitadas por estos neutrófilos deficientes tienen aumentada la supervivencia porque además la membrana lipídica impide que penetre bien el antibiótico. La mayoría de factores de riesgo relacionados con el paciente no son alterables porque el factor más importante es la edad. A menor edad, más riesgo de infección. También está la infección previa que aumenta el riesgo hasta 4 veces. La incidencia está relacionada con factores que el neurocirujano puede modificar. Así, factores de riesgos asociados a la cirugía está el uso de neuroendoscopio, la experiencia del neurocirujano, el número de personas que pasan por quirófano, los guantes perforados, pero es la revisión de la derivación la que más importante es. Una primera revisión aumenta el riesgo hasta 4 veces y 2 o más revisiones hasta 13 veces. El Hydrocephalus Clinical Research Network es un consorcio de 14 centros de neurocirugía pediátricos que realiza investigaciones sistemáticas del tratamiento de la hidrocefalia en niños. En el año 2011 pudieron demostrar que mediante un protocolo estandarizado de 11 pasos eran capaces de reducir la tasa de infección de un 8,8 a un 5,7%. Esto supone una disminución del riesgo relativo de un 36%, aunque el grado de cumplimiento fue del 70%. Eran medidas muy básicas como la señal en quirófano para minimizar el tráfico, situar la cabeza del paciente lejos de la puerta, el rasurado y no afeitado, la profilaxis, el lavado correcto de todo el equipo, guantes dobles. Bueno, pero no existe o existe muy poca evidencia sólida para cada una de estas medidas por separado. Es el paquete lo que es efectivo. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Existen hallazgos en el líquido cefalorraquídeo que puedan orientar en caso de dudas sobre la infección de la derivación? Bueno, el diagnóstico de la infección es muy difícil porque los síntomas clínicos son inespecíficos y los datos de laboratorio en sangre y en líquido cefalorraquídeo muy sutiles y menos alterados que en la meningitis. Con lo cual, no se puede ni confirmar ni excluir la infección. Los parámetros de las alteraciones de la bioquímica no son un indicador fiable. Así, las proteínas pueden estar elevadas en la disfunción y ser normales en la infección. Un aumento de células con mayor predominio de polimorfonucleares es sugestivo de infección, pero en el 85% de los casos la pleocitosis es poco intensa o existe un recuento normal de leucocitos. La celularidad también va a depender del lugar de obtención de la muestra. Así, si se realiza por aspirado ventricular, el recuento de leucocitos es mucho menor que si se hace una punción lumbar o del reservorio. Esto parece estar relacionado con diferencias en la inflamación del sistema ventricular o el flujo del líquido cefalorraquídeo en los niños con hidrocefalia. También podemos encontrar un aumento de leucocitos cuando hay abundante sangre o bien en las ventriculitis que ocurren tras procedimientos neuroquirúrgicos. Y va a depender también de la virulencia del microorganismo. De esta forma, microorganismos más virulentos como son los gram negativos ocasionan mayor celularidad que si es un Cutibacterium agnes o un coagulasa negativo. Algunos microorganismos como el Cutibacterium generan pocos neutrófilos pero mayor número de eosinófilos. Y esto es importante de cara a la clínica porque si tenemos un paciente con sospecha de infección y pocos leucocitos y predominio de eosinófilos, debemos prolongar el tiempo de incubación pensando en este microorganismo. Dada la dificultad para interpretar los parámetros clínicos y de laboratorio, el diagnóstico se basará en el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Es el gold estándar. Como ocurría con la celularidad, la positividad del cultivo también va a depender del lugar de obtención de la muestra y es mayor en la punción del reservorio. Esto se ha relacionado con una mayor densidad microbiana en las biopelículas en el sitio de la infección, como viene respaldado por una mayor positividad en el cultivo de punta de catéter. La punción del reservorio es menos sensible que la punción directa del material. Para atrás. Y la soticación del material aumenta la sensibilidad hasta un 50% al romper las biopelículas. En ocasiones tenemos un cultivo negativo, pero entonces no se excluye la probabilidad de infección.
La toma de antibióticos previas disminuye la sensibilidad de la detección a la mitad. Y si hay signos clínicos de infección, lo que tendremos que hacer es análisis seriados del líquido cefalorraquídeo. Una progresiva aumento de la placitosis y una disminución progresiva de la glucosa nos harán sospechar una infección. En ocasiones se funciona la válvula para valorar la función en un paciente que por lo demás está asintomático y se obtiene un cultivo positivo. Sospecharemos una contaminación, pero tampoco se podría excluir del todo una infección. Entonces, en casos de que el paciente esté asintomático y con un líquido normal, y el microorganismo detectado es un microorganismo frecuentemente contaminante, solo crece en el medio líquido o en un cultivo de varios, sospecharemos contaminación. Lo mismo que si tenemos un cultivo de varios en una sola muestra de un paciente totalmente asintomático. Y lo que deberemos hacer en estos casos es volver a pinchar el reservorio. Hay que tener presente que las técnicas de cultivo tradicionales están diseñadas para detectar poblaciones de especies microbianas de crecimiento rápido y podrían no detectar microorganismos de crecimiento lento adheridos a las biopelículas. Así, la positividad del cultivo del líquido cefalorraquídeo suele ser del 62%. Al utilizar enfoques moleculares independientes del cultivo, se ha podido comprobar que la microbiota de los tejidos humanos, tanto en la salud como en la enfermedad, es más compleja de lo que puede detectarse mediante cultivo. La secuenciación de nueva generación es una potente herramienta de investigación que puede ayudarnos a entender mejor estas infecciones. De esta forma, Simon y colaboradores utilizaron esta técnica para estudiar el líquido cefalorraquídeo de 8 pacientes con infección de la derivación y de contrales. Además de los microorganismos detectados en el cultivo, pudieron detectar pequeñas cantidades de ADN bacteriano y fúngico de especies cultivables y no cultivables, solo en pacientes y no en controles, y algunos de ellos persistían tras el tratamiento antimicrobiano. Un ejemplo representativo de la variedad de ADN utilizando esta técnica es este niño con infección de la derivación y cultivo positivo a Staph epidermidis. Sorprendentemente, mediante secuenciación de nueva generación, la especie predominante era Penibacillus, mucho más que el Staph epidermidis. Todo ello lo que nos viene a corroborar es la limitación del cultivo convencional y la infravaloración de la infección polimicrobiana. Además, resalta la importancia de obtener cultivos anaeróbicos y fúngicos y de utilizar tiempos prolongados de incubación, así como una tendencia creciente hacia el diagnóstico molecular. Sin embargo, las diferencias metodológicas en estudios que utilizan técnicas de ADN impiden el metaanálisis. También la PCR tiene una sensibilidad y especificidad muy variables, lo cual hace difícil su aplicación clínica y no puede valorar la carga bacteriana o viabilidad de los microorganismos tan importante en la clínica. Y por último, la última pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las últimas recomendaciones en el manejo de niños con infección de la derivación? Bueno, pues tampoco puedo decir mucho porque el tratamiento antimicrobiano y quirúrgico no está estandarizado. Las recomendaciones actuales están respaldadas por series de casos, o bien son extrapolación de otras infecciones generalmente de implantes de material protésico, o bien se basan en opiniones de expertos. El tratamiento de la meningitis se puede mejorar con una barrera hematoencefálica más permisiva, pero en la infección de la derivación no hay una inflamación meningia significativa. Las infecciones de las biopelículas en el sistema nervioso central representan un desafío más importante por las concentraciones limitadas de antibióticos en el líquido cefalorraquídeo. Además, los microorganismos de las biopelículas son tolerantes a los antimicrobianos y concentraciones mayores de antibióticos no son eficaces frente a las biopelículas. De todas formas, los principios del tratamiento son los mismos que para la meningitis. El tratamiento debe penetrar en el sistema nervioso central y alcanzar niveles adecuados. Y además debe cubrir empíricamente los microorganismos más frecuentes de estas infecciones. En niños, la asociación de vancomicina y cefatoxima o ceftriaxona es adecuado porque las infecciones por pseudomonas o por bacterias bacilos gram negativos resistentes no son tan frecuentes.
Si ya tenemos estafilococos sensibles a la meticilina, el tratamiento de elección es la cloxacilina intravenosa, asociada o no a rifampicina si no se retira el catéter, aunque su uso está más basado en la experiencia que en la evidencia. La mayor parte de estudios de rifampicina combinada in vitro para staph ha demostrado que asociada a vancomicina produce indiferencia o antagonismo, y a oxacilina lo mismo a concentraciones normales y sinergia a concentraciones subinhibitorias. La mayor parte de datos que hay de estudios de infecciones de la derivación en niños se basan en pequeñas series de casos, generalmente con éxito. Pero hay que recordar que el uso combinado prolongado, sin eliminación de la fuente de infección, puede llevar a aislados resistentes a la rifampicina. Y lo más preocupante es en el MRSA y en el Mycobacterium tuberculosis. Estas resistencias se han relacionado con una penetración relativa diferente en los diferentes tejidos. De esta forma que si penetra sobre todo la rifampicina estaría en monoterapia y rápidamente generaría resistencias. La vancomicina es el tratamiento de elección para los microorganismos gram positivos resistentes a la meticilina, porque es la mejor estudiada y porque existe mayor experiencia clínica que sugiera su eficacia, a pesar de su perfil farmacocinético y farmacodinámico desfavorable. Si existe intolerancia, alergia, comorbilidades o patógenos resistentes, hay otras alternativas. Por un lado está el linezolid, que no se considera antibioterapia de primera línea, y su mielotoxicidad y neuropatía irreversible ya son evidentes después de las 2 semanas de tratamiento. Además, el mismo fabricante no recomienda el uso del linezolid como tratamiento empírico en pacientes pediátricos con infecciones del sistema nervioso central por alcanzar concentraciones inconsistentes en el líquido cefalorraquídeo. Agentes alternativos está el Septrin por un lado, con el mismo nivel de evidencia, y también hay estudios de daptomicina y teicoplanina, aunque penetran menos en el sistema nervioso central. Para los gram negativos, cefalosporinas de tercera generación. Si producen ble, meropenem. Si son resistentes al carbapenem, está la colistina y sobre todo aquellas asociaciones que llevan a Vivactam porque es el que mejor penetra en la barrera hematoencefálica. Si tenemos un cultivo negativo y sospecha de infección, daremos vancomicina empírica por presunta infección por estafilococos. El tratamiento intraventricular es de lo más controvertido. No hay nada más controvertido que esto y se utiliza muy poco, generalmente para microorganismos con CMI elevadas o ante el fracaso clínico entendido como cultivos de líquido cefalorraquídeo persistentes. Pero en este caso habría que preguntarse por qué son persistentes los cultivos. La duración debe ser individualizada. Generalmente se alcanza la esterilización en las primeras 24 o 48 horas y se recomienda suspender tras 48 o 72 horas de la esterilización. La monitorización de la respuesta al tratamiento se realizará por los parámetros clínicos y cultivos seriados del líquido cefalorraquídeo hasta la negativización. La duración del tratamiento no está definida, va a depender del microorganismo aislado, de la duración de los cultivos positivos y de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Si son microorganismos poco virulentos, el líquido es normal y no tiene síntomas, la duración puede ser entre 4 y 7 días. Si ya el líquido está alterado o hay síntomas, la IDSA recomienda 10 días. Y para microorganismos más virulentos, más tiempo. Si tenemos cultivos repetidos positivos, la duración será de 10-14 días desde el último cultivo positivo. Y debido a que los microorganismos se adhieren a la derivación, se requiere además tratamiento quirúrgico. El más exitoso es la retirada completa de la derivación, la inserción de una derivación ventricular externa y la recolocación de una nueva derivación cuando la infección esté controlada. El momento de la inserción también lo vamos a individualizar dependiendo del microorganismo aislado, de la duración de los cultivos y de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Para microorganismos poco virulentos, líquido normal y un cultivo negativo tras las 48 horas de la externalización, se puede recolocar la derivación en 3 o 4 días. Si el líquido está alterado, 7 días. Y si además el cultivo a las 48 horas de la externalización es positivo, 7-10 días después del último cultivo positivo. Y para microorganismos más virulentos, más tiempo. Y muchas gracias.
Anabel. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a tener unos minutos de turno de preguntas. Una pregunta que quería plantear, en este caso a Mar, sería acerca de, bueno, de vuestra práctica habitual en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico total en infección. Concretamente atendiendo a dos microorganismos en concreto. ¿Cuál es vuestra pauta habitual en pacientes que evolucionan favorablemente en las primeras horas para infecciones por estafilococo epidermidis, y cuál sería la pauta habitual en vuestro centro para pacientes que tienen infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores? Bueno, en principio también sabes que esto un poco depende de si lo primero es si se retira o no se retira el catéter. Eso es un poco el paso fundamental. En principio, en coagulas negativos, si se retira el catéter y la evolución del niño es favorable, incluso, bueno, las guías de adultos son bastante, con 5 días podría ser suficiente de tratamiento, pero lo normal es que se haga, pues, hagamos entre 5 o 7 días, dependiendo de las circunstancias. Las recomendaciones más de 5 días están publicadas, hace dos años. Y en principio la experiencia en pediatría, como en todo, pues es mucho más limitada. Para gram negativo, o sea, como que sí que hay datos en pacientes adultos que en caso de retirada de catéteres es posible incluso con 7 días de catéter, pero nosotros somos más conservadores y un mínimo de 10 días de tratamiento desde que el cultivo se negativiza, yo creo que realizan todos nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias. También quería hacer la pregunta a Anabel respecto precisamente al tratamiento a nivel local de la infección de válvula de derivación. ¿Cuál es la práctica en vuestro hospital? Porque es verdad que, por ejemplo, en nuestro hospital, en La Paz, es relativamente frecuente que se realicen instilaciones locales, y quería saber un poco cuál es tanto tu opinión como la práctica habitual en la FE. Bueno, hablas del tratamiento intratecal, ¿no? El intraventricular. Sí, perdón, no sé si no lo he... Pero... El tratamiento intraventricular, la verdad es que se utiliza muy poco. Yo no lo he utilizado nunca y lo he visto en un paciente en nuestro centro, pero generalmente existen muy pocos datos sobre las dosis. La concentración tiene que ser 10 veces la concentración mínima inhibitoria. Eso puede llevar también a neurotoxicidades. Y luego también, pues bueno, las dosis están generalmente extrapoladas de adultos, pero en niños también hay que tener en cuenta pues, que el volumen es mucho menor, del líquido cefalorraquídeo es mucho menor, con lo cual habría que reducir hasta un 60%. Entonces, yo por lo que he consultado también con otros centros en Estados Unidos, tampoco lo utilizan apenas. Muy bien, muchas gracias. Sí, es un poco la impresión que a veces se tiende un poco en nuestro contexto en concreto a la sobreutilización, quizá, cuando en realidad las indicaciones pues puedan ser un poquito más restringidas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver si contamos con alguna pregunta más. Sí, bien, tenemos una pregunta de ¿cuáles serían las recomendaciones de cuidados para pacientes oncológicos con catéter Portacat
las recomendaciones de cuidados para pacientes oncológicos con catéter Portacat, el tiempo adecuado para evitar las infecciones en el caso de que se opte por sellado. Bueno, entiendo que sobre todo nos preguntan, Mar, acerca de cuáles son los cuidados habituales de los pacientes oncológicos que cuentan con un catéter. Si puedes darnos alguna pauta en particular. No sé un poco a qué se refiere, si al cambio del sellado, al sellado en caso de infección. En principio, ahora mismo existen muchos datos en pediatría sobre los sellados habituales que se deben de hacer. Sobre todo la discusión está centrada en con qué hay que hacer los sellados. En adultos ahora mismo la recomendación es que los sellados rutinarios, siempre hay discusión si hay que emplear heparina sí o no, suero fisiológico, en adultos es rotundo. Parece que los sellados con suero fisiológico son los más eficaces, no están relacionados con mayor riesgo de trombosis y disminuyen la tasa de infección. Sin embargo, esos datos en pediatría no se han confirmado y a día de hoy no existe ninguna evidencia que diga que es mejor utilizar los sellados con salino en lugar de los sellados con heparina, que son los que se utilizan habitualmente en nuestro medio, porque lo que queremos prevenir son el riesgo de trombosis. No sé si es eso lo que querían comentar. Después, sí. Respecto a las protecciones cuando se canaliza... Perdona, Luis, dime. No, continúa, por favor. Sí. No, respecto pues al tipo de medidas, pues se recomienda que cuando están pinchados, cuando tienen la aguja, pues sean apósitos transparentes, a ser posible que estén cubiertos con almohadillas de clorexidina, que también disminuye el riesgo de infección. Respecto al cambio, pues tampoco está... Generalmente se hace alrededor de una vez a la semana, pero eso tampoco hay ninguna evidencia que demuestre que sea así, que sea mejor cambiarlo de forma periódica o bien cuando se vea que la cura, que los apósitos tengan mal aspecto. Y respecto a las conexiones, pues parece muy prometedor la utilización de tapones antirreflujo, incluso tapones que tengan un sistema incluso impregnado en antisépticos, en clorexidina. Aunque todo esto, lo fundamental es, como siempre, es la higiene de manos, que empecemos por hacer una buena higiene de manos y después que se manipulen todos los catéteres siguiendo una técnica completamente aséptica, es decir, con guantes estériles y manteniendo la esterilidad de todos los elementos que se utilicen para manipular los catéteres y sus conexiones. Muy bien. Pues bueno, en principio no disponemos de ninguna otra pregunta y agradecer a Mar y a Anabel que se han ajustado al tiempo de las presentaciones y en principio pondríamos fin a esta mesa. Muchas gracias a todos y tened en cuenta que en unos minutos comenzará la siguiente. Un saludo. Muchas gracias, Luis.